Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan para hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a las afueras de Palacio Nacional. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí el objetivo es hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. ¿Me estás oyendo, Ricardo Alemán? ¿Me estás oyendo, Ciro Gómez Leiva? ¿Me estás oyendo, Joaquín López Dóriga? Por cierto, qué madrazo le puso en redes sociales Julio Astillero, Julio Hernández López a Joaquín López Dóriga. Por eso, por bocón y por chayotero. De eso vamos a hablar, sin pelos en la lengua, sin censura, y prepárese porque hay muchos temas importantes. Ayer lo mencionábamos aquí en Sin Censura y hoy el mismo presidente, los colegas en la mañanera confirman que para que la cuarta transformación funcione, tiene que haber una renovación del Poder Judicial. Se habló del tema de esta jueza Ortega Tlapa, que rechazó la petición de la defensa de Emilio Lozoya Austin para que declararan en el Lozoya Gate el expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Codwell. ¿A quién sirven estos jueces? Por cierto, también un columnista muy señalado, de los que dicen que son famosos, Raimundo Rivapalacio, asegura que Enrique Peña Nieto pues ya se peló para España, por si las moscas, anda por España. Y Lozoya, ¿por dónde andará el hijo de su chingada madre? Bueno, de eso vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura, y declaraciones fuertes, muy fuertes del presidente Andrés Manuel López Obrador, para aquellos racistas, aquellos que siguen apostándole a la discriminación contra los hermanos migrantes centroamericanos. Lo que demuestra un hombre de pies a cabeza, que no importando si es lo popular, hace lo que considera correcto. En esto sí, por más que me digan apapachador, chairo y lo que ustedes quieran, ya sabe que aquí prefiero que me digan chairo a que me griten chayotero, con mucha honra. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la razón, y lo digo con todas las letras. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene toda la razón a lanzar este mensaje para la reflexión de los mexicanos de a pie. Ya vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura, y también temas sensibles. Fíjese que la Dirección para una Vida Libre de Violencia calcula que son alrededor de 3,400 niñas y adolescentes que se han quedado huérfanos en los últimos 8 meses por los feminicidios. También, hablando de inmigrantes, detienen a cientos de inmigrantes que iban en un camión de refrescos en Chiapas. México y Estados Unidos negociaron el plan Marshall para las fronteras, pero ahí anda Trump con sus cosas. Impone, regresa los aranceles al acero mexicano, y ya vamos a hablar de esta nueva falta de respeto de el presidente de Estados Unidos a nuestro México lindo y querido. Y también vamos a hablar de los últimos escupitajos, del veneno que sigue escupiendo un personaje como Ricardo Alemán, que ha de andar bien ardido porque se acabó ya la repartición del chayo, que utiliza las redes sociales para incluso pedir evaluación mental. Sí, así como lo escucha, una evaluación mental del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta del millón es, los comunicadores, los famosos que salen en tele y en radio aquí en México, ¿a quién o quiénes sirven? Y lo pregunto porque Ciro Gómez Leiva
recibió información de su amigo, no lo puedo entender de otra manera, Javier Duarte, quien estaría dispuesto a declarar que hubo ahí un dinerito entregado al ex encargado de la PGR, entre Peña Nieto, entre Javidú, en fin, vamos a hablar de estos temas que son escabrosos, sin pelos en la lengua, sin censura. Y tenemos bastantes temas, prepárese. Y es que este sobre todo, ya me dijo Toño, yo le quiero entrar con todo este tema. Javidú le dice a su gran amigo, el señalado como chayotero Ciro Gómez Leiva, que puede ofrecer información valiosa y privilegiada sobre las ilegalidades en el gobierno de Peña Nieto. Es un párrafo muy pedorro. Muy mierdero, Vicente, muy mierdero. Toño anda enojado, anda enchilado. Si nos permite, pedorro mierdero, con los nombres de estos tres hijos de la chingada. Y no solo eso, Javier Duarte le dijo al periódico Reforma que Alberto Elías Beltrán, el encargado de la PGR, escuche bien esto, el que fungía como procurador general de la República, lo extorsionó y que Peña Nieto le dio dinero por cargo de conciencia. También Javidú dice que llegó a un acuerdo con Peña Nieto a cambio de que dejaran en paz a su familia, que por eso se entregó. Ahora resulta que el señor es una pobre víctima de este grupo político que tanto ha chingado a México. Vamos a hablar de esos y muchos otros temas, sin pelos en la lengua, sin censura. Le encargo que revise mis mentadas de madre, los editoriales, las coberturas, los enlaces, las entrevistas, y que se suscriba, que nos ayude a llegar a los 2 millones de suscripciones aquí en nuestro canal oficial en YouTube, Sin Censura Media. De suscribirse, hágase honor. Después de suscribirse, dele clic en la campanita para que le lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos, si es que a estos cabrones de YouTube se les ocurre mandar esas alertas.